anuncia que el presidente de facto, Micheletti, Roberto Micheletti, ha dejado el poder, ha dejado las cosas de lado para que no se convierta él en un obstáculo que meta ruido a las elecciones a las que me refiero. Jackie, tú estás allá, cuéntanos directamente. Muy buenas noches, muy buenas tardes. Bueno, pues buenas noches, porque te cuento que son las 7:15 en este momento acá en el territorio nacional, tenemos la misma hora y efectivamente hace algunos minutos el presidente Roberto Micheletti, pues bajo conferencia de prensa o cadena nacional, indicó que se estaría ausentando, como tú mencionabas, del 25 de noviembre al 2 de diciembre. Coincidentemente, esta fecha de posible retorno, porque no sabemos qué pretende con ausentarse 7 días, es cuando tienen también programado tocar el tema de la restitución de Celaya, el Congreso Nacional. De ser así, se habla que esto puede ser, Pepe, una estrategia. Yo creo que no está alejado de ser eso también, porque esto da la impresión que fuera como un paso más que hay que cumplir, da la impresión de que todo ya está escrito y que solamente hay que ir cumpliendo cada fecha. Eso es lo que se está manejando, que probablemente exista una estrategia, ya que recordemos que los organismos internacionales han dicho que no reconocerán el gobierno de un golpista. Bueno, Jackie, permíteme que te interrumpa porque está en la línea telefónica justamente Manuel Zelaya, el presidente constitucional de Honduras, a quien le agradezco que nos tome la llamada. Señor Zelaya, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto escucharle de nuevo. Le agradezco mucho, está en la línea telefónica Jackie Martín, la corresponsal de Grupo Fórmula, allá en su tierra, allá en Honduras, en la capital de Honduras, en Tegucigalpa. Señor Zelaya, usted ha recomendado impugnar de antemano las elecciones del 29 de noviembre. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque habíamos logrado un acuerdo con Estados Unidos, cumpliendo los mandatos de la OEA y de las Naciones Unidas. Y en este sentido, cuando ya estaba el acuerdo, Estados Unidos cambió su posición. Cambió la del orden de las prioridades. El orden de las prioridades en Honduras había establecido por los mandatos del Plan Arias, de la misma manera, que era restaurar el orden democrático, el orden legal en Honduras, volver al orden constitucional para ir a unas elecciones con un acuerdo nacional. Sin embargo, ellos dijeron que iban a reconocer las elecciones sin opón ni restitución. Ese cambio de prioridades de Estados Unidos creó un grave conflicto. Hoy estamos sumergidos en él. Hay represión en contra de millares de personas. Han habido más de 3.500 personas detenidas en los primeros 100 días. Hay más de un centenar de personas asesinadas, incluyendo manifestaciones pacíficas. Hay tortura. Y te lo voy a poner así en una forma más clara. ¿Por qué impugnar las elecciones? Bueno, el 70% de los miembros de mi gabinete están procesados, huyendo en diferentes partes de Centroamérica y de México, con órdenes de captura. Yo soy el presidente que eligió al pueblo. Nunca he tenido un juicio, nunca he tenido una demanda, nunca he tenido un requerimiento fiscal. Sin embargo, hoy tengo 24 órdenes de captura por narcotráfico, terrorismo, corrupción y todo lo que usted se puede imaginar. Entonces, se pueden hacer elecciones bajo represión, bajo dictadura. Son ilegales, son ilegítimas. Esto puede generar violencia entre los electores, la situación que se ha generado. ¿Cuánto tiempo lleva usted en la embajada de Brasil en calidad, pues prácticamente de refugiado? Pero yo he hecho propuestas también de soluciones, porque Estados Unidos ha entrado en una incongruencia también, en una ilegalidad muy grande, al decir que me reconoce a mí como presidente de los hondureños, que condena el golpe de Estado, pero está atendiendo las instrucciones del régimen de pacto, está atendiendo las instrucciones del señor Micheletti. En este sentido, yo he propuesto, primero, que se prorrogue, que se reprograme el periodo de elecciones. Segundo, si hacen elecciones bajo imposición, en un régimen ilegal, de facto, se pueden repetir las elecciones después de este terrible problema que vamos a tener el próximo domingo en el país. Hay sectores que han renunciado a las elecciones. El candidato a la presidencia, el candidato independiente, Carlos H. Reyes, a la presidencia renunció, igual como lo han hecho diputados, alcaldes, simplemente porque no quieren participar
realiza el retorno de los militares a la vida cívica de las naciones latinoamericanas, donde se derroca la democracia y para disimular, para ocultar el delito, convocan a unas elecciones sin haber restituido el orden democrático de la Constitución de la República. Presidente Zelaya, ¿de qué sirve que Roberto Micheletti anuncia que se retira del gobierno del 25 de noviembre al 2 de diciembre? ¿Sirve de algo?